¿Sabía usted de los riesgos que corren los niños y adolescentes en las redes sociales? Este es el tema de hoy en Mujeres al Día con Periódico El Faro, con Clarita Tavares y nuestra invitada especial, María Auxiliadora Alfonso. Ella es médico general, especialista en terapia cognitiva conductual y asesora clínica de parejas. Entonces, les damos la bienvenida. Quien les habla, Lida María Galeano, y tras de cámaras, Hilda Viviana Ramírez. Les damos la bienvenida a este programa que creo que a todos nos interesa, porque creo que en todas las casas o tenemos un niño o tenemos los vecinos, los familiares, y debemos estar preparados para esto que es tan común, entre comillas, pero que puede traer demasiados riesgos. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, Lida María. Bueno, es común hoy en día salir a comer, salir a un parque, bueno, en cualquier lugar, madres acompañadas de sus niños, y para tranquilizarlos y tenerlos de alguna manera controlados, le entregan el celular. Uh-huh. Y ellos empiezan a tener este contacto con todo lo tecnológico y lo virtual desde temprana edad. Vemos que hasta hay bebés con el celular y ya lo saben manejar. Cuando ya van teniendo más o menos 5 o 6 años, ya le enseñan a uno a manejar el celular. Muy cierto. Sí. Pero no todas las veces sabemos ellos qué están haciendo, qué están viendo, qué están jugando. Y pues, como dice la palabra, pues todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces, ahora sí, le damos la palabra y vamos a hablar de este tema así a grosso modo. Bueno, cuando hablamos del uso del celular, y específicamente en este caso de las redes sociales, lo primero que tenemos que preguntarnos es a partir de qué edad un niño puede usar un celular. Si nosotros vamos, por ejemplo, leemos acá en Colombia se dice que hay una normativa que Bienestar dice que el niño puede utilizar un celular sin internet a partir de los 9 años. Si hablamos de Estados Unidos estaba elaborando una ley, que creo que ya la aprobaron, que los niños van a poder utilizarlo a partir de los 12 años. No solamente hablamos del uso del celular por el riesgo de las redes sociales, sino también desde el punto de vista neurológico, cómo puede afectar el cerebro, cómo afecta la parte cognitiva, incluso la parte emocional del niño. Las redes sociales, sabemos que actualmente hay muchas plataformas. Hablamos de TikTok, hablamos de YouTube, de Instagram, de Facebook. Y en los hogares, como tú decías, Lida, vemos con tristeza, porque a mí me da tristeza, porque yo recuerdo mi infancia cuando no teníamos acceso a un celular y nosotros todo lo utilizábamos para jugar. ¿Sabes? Yo considero que yo tuve una infancia feliz. Cualquier cosa en el hogar se convertía en un juguete y ahí podíamos estar un buen rato disfrutando. Y se desarrollaba todos los movimientos gruesos y también los más finos. Toda la motricidad. Y entonces, ¿qué sucede? Por comodidad, por tranquilidad de muchos padres, incluso de los cuidadores de esos niños, se le da el celular sin supervisión. Tienen acceso a la tablet, tienen acceso, se habla de YouTube Kids, y pensamos que todo lo que está en YouTube Kids, por ejemplo, es algo que les conviene, y no es así. Entonces, para iniciar esta conversación, lo primero que tenemos que hablar es, cada quien desde su experiencia, ¿qué le parece este hecho de que los niños a temprana edad comiencen a manejar las redes? No sé qué dice Clarita. Y Clarita, que tiene un niño y que se ha visto permeado por todo este avance tecnológico yo creo que desde que nació, ¿cierto? Sí, claro. Claro, es
es ver los pros y los contras. O sea, la tecnología es buena, pero es saber darle el manejo y nosotros como padres, pues saber direccionar al respecto, ¿sí? Porque hoy día los padres desarrollan una labor y salen todo el día a trabajar, entonces muchas veces esos niños quedan solos en casa sin una supervisión, entonces están a expensas de cualquier tipo de contenido, porque cualquier tipo de contenido te puede llegar alguna información. Entonces yo creo que es como direccionar y tener un control, ¿sí? Tener un control en cuanto a los niños de enseñar, no como muchas veces lo que tú decías ahorita, sí, nuestra infancia fue muy bonita, o sea, porque no había tecnología, entonces teníamos espacios para jugar, para desarrollar creatividad, o sea, muchas cosas. Entonces, hoy día nos hemos encapsulado, sí, porque hay gente que también, adultos, también se encapsulan. Por ejemplo, a mí me gustan las redes sociales, pero pues es mirar, o sea, ¿para qué las uso? ¿Para qué contenidos y todo ese tipo de cosas? Pero en realidad en los niños, entonces es un mecanismo como, ay, dejémoslo que se esté quieto, tenga el celular. ¿Sí ves? Entonces es como una manera de tenerlos ahí quietos y tan absorbidos que entonces que hemos como pasado de largo como otros espacios y otras maneras de enseñarles a ellos. Pero yo creo que eso va más como en el control que nosotros tengamos como padres de enseñar. A uno pequeño le decían, no haga esto, ¿y por qué? Porque no, porque eso era lo que respondían. Hoy día tenemos esa opción de poderles enseñar y bueno, no es esto porque esto es nocivo, esto es bien, esto no. Entonces empezar como ese direccionamiento y siempre muy vigilante sobre qué están viendo los niños y mirar, ya es muy respetable los padres, porque hay padres que les dan un celular a los niños desde 3 4 años. Es muy respetable. Bill Gates decía que a un niño no se le debe dar tecnología hasta los 12 años. ¿Sí? Exacto. Entonces, ya es muy respetable la posición de cada padre, pero es como tener todo eso en cuenta y qué tan benéfico y qué cosas puede aportar también a la vida de los niños, tanto positivo como negativo. No, y que hay que, si se les permite el acceso a la tecnología, también como limitar esos tiempos. Entonces, bueno, tenemos una hora, pero entonces también saber qué es lo que van a hacer en el celular. Si es un juego, también qué juego. Si están viendo un cuento, una película, también análisis de qué es lo que están viendo y estar controlando si realmente están ahí. Porque fácilmente se le entrega a un niño el celular en algo que nosotros mismos le ayudamos a buscar. Pero en cualquier momento pueden estar en otra cosa diferente. Entonces, claro, mira qué información les está llegando. Por ejemplo, hay juegos que generan y los generan en ellos violencia, o sea, generan en ellos esa conductualidad. Entonces, estar muy y es importante, era como decía Clarita, mire, ¿qué tenemos que ver? En primer lugar, ¿qué es lo que ve y qué es lo que hace en las redes sociales? ¿Qué tipo de contenido tengo acceso? ¿Con quién se comunica? Porque vamos a verlo no solamente, hablemos de los niños desde el punto de vista que van a modelar ciertas cosas o la mayoría de las cosas que ven en las redes. Ya hemos visto casos de niños, por ejemplo, que han llegado a hacer juegos que les ha costado la vida, que les ponen esos llamados retos. Entonces, también hay que ver con quién se están comunicando. Sabemos que Facebook, por ejemplo, no permite a menores de edad, pero si cambian la identidad, pueden crear un perfil de Facebook. Entonces, hay personas, hay acosadores, hay pedófilos que están a la expectativa y hacen como una evaluación del perfil de esa persona y empiezan entonces a mandarles mensajes, porque sabemos que los jóvenes comienzan a publicar en su mayoría cosas de su vida personal. También pasa en adultos, que hay personas, un plato de comida, le toman fotos, a todos le toman fotos, y a todas las edades eso representa un riesgo, pero más para un niño, para un adolescente que no tiene esa madurez y que de una manera inocente puede creer que está conociendo amigos. Porque las redes sociales han ayudado a muchos niños que son introvertidos
a que ellos se puedan sentir importantes, porque por las redes entonces comienzan a chatear, comienzan a enviarse mensajes y ellos dicen, wow, tengo esta amigos. persona que en mi cotidianidad no tengo. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuánto tiempo está en las redes sociales? Hay estudios que dicen que ya 3 horas es suficiente para predisponer a alguien a un tipo de trastorno mental, llámese depresión o ansiedad. Y otra cosa que también es importante es el ejemplo. ¿Sabes? Si yo como madre, yo tengo el celular navegando todo el día en las redes y mi hijo está al lado, yo no le puedo decir, esto es malo, tú no lo hagas. ¿Y el ejemplo? Entonces, mamá puede, pero yo no puedo. Entonces, establecer reglas, establecer límites y, por ejemplo, si vamos a almorzar, nadie usa celular, nadie está en las redes. Sabemos que es un trabajo del día a día y que muchas personas por la situación que vivimos, del afán de cada día, del estrés, puede que no se percate del error que está cometiendo porque somos seres humanos, no somos imperfectos. Pero entonces crear esa conciencia, comenzando desde mamá, desde papá, desde esos adultos responsables que tenemos que ser. Claro, educar, o sea, hay que educar, ¿sí? Sobre el por qué sí, el por qué no, sobre eso, o sea, hacer un acompañamiento. Eso es lo que debemos hacer como padres. Bueno, hay niños, bueno, en general los niños son vulnerables en las redes sociales. Esa es la generalidad. Los adolescentes. Somos vulnerables los adultos, muchas veces que podemos caer en una red de personas que están tratando de extorsionar, de hacer todo tipo de actos delictivos, ¿cierto? Pero en los niños es muy común el ciberacoso y también les hacen intimidación y humillación a través de redes sociales, que pues esto es igual a hacerles bullying porque ellos van soltando, se van sintiendo como más libres y empiezan a publicar cosas en TikTok, sobre todo, Instagram, y entonces ya todo depende de si les gusta a los demás o no, el like, y el que si no les gustó y empezaron a criticar, entonces ¿cómo se va a sentir ese niño o ese adolescente que apenas está socializando y apenas se le está formando un carácter? También pueden ser víctimas de depresión y ansiedad por todo el tiempo de pasar frente a una pantalla. Y entonces, pues ya buscando sobre este tema, dicen los expertos que entonces se suben los niveles de dopamina. Y cuando se está expuesto a esto, que la dopamina se presenta es como cuando uno le da un estímulo. Entonces ya empieza la persona a buscar más estímulo, como lo que pasaría con las drogas. Y cuando los niños pasan horas y horas y horas frente a una pantalla, es eso, es como un consumo que no pueden parar. Se genera una adicción, claro. Se habla que todo lo que afecte nuestro desempeño en diferentes áreas nos hace daño. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales, cuando vemos que un niño pasa tantas horas frente a un computador, frente a un celular, deja de hacer sus actividades escolares, deja de ayudar en casa, deja de relacionarse con otras personas, ya es una alarma. Es una alarma porque nos puede estar diciendo que esa persona está en una adicción. Y como toda adicción necesita de mucha ayuda. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es el hecho de que en las escuelas, en los colegios, en las comunidades, vemos que hay una competencia. Hay una competencia en cuanto a
quién juega más videojuegos por el celular, quién tiene más like, quién tiene más comentarios. Y entonces parte de ese acoso cibernético es el hecho de que yo publico una foto y entonces yo voy a estar a la expectativa de quienes reaccionaron de manera favorable o no. Y si tenemos a un niño, tenemos a un adolescente que tiene una autoestima inadecuada, por supuesto, eso lo va a llevar, si los comentarios son negativos, lo va a llevar a pensar que nadie lo quiere, que su vida no tiene sentido, va a pensar que realmente, bueno, la mejor opción es acabar con su vida. Claro, y Eso se ha visto. los lleva a la Sí. frustración, o sea, el seguir un estereotipo o depender de un like, de algo para poder sentirse bien, entonces eso conlleva a la frustración. Por eso yo creo que es tan importante esa parte de educar a ver, yo lo hablo desde mi experiencia de un niño de casi 11 años, donde yo me siento y yo le digo cómo es la vida, o sea, la vida es esto, te ofrece esto, o sea, es uno direccionar, ¿cierto? Entonces yo creo que cuando hacemos el trabajo de formar personas antes que cualquier cosa, entonces es ahí donde tú puedes ver como esos resultados y saber, bueno, he hecho un buen trabajo, que estamos en un mundo, o sea, en una sociedad donde realmente la tecnología nos absorbe, ¿sí? Porque es mecanismos, métodos de trabajo, de tantas cosas, pero es como estar ahí como muy al tanto y también empaparnos nosotros, porque a veces nosotros los padres desconocemos muchas veces cómo es ese cuento de las redes sociales y que esto y que lo otro, entonces también es como documentarnos para poder orientarnos a ellos. Y lo que dice Clarita, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando le dices a tu hijo cómo es el mundo, cuál es la realidad, pero también tenemos que saber cómo él ve el mundo, cuál es su realidad, porque cuando hay diferencia de edades, diferencia generacional, resulta que vemos muchas percepciones que son diferentes. Una cosa es mi realidad, otra cosa es su realidad. Nosotras tres estamos acá, nosotras cuatro con Hilda, y cada quien tiene una realidad. Y significa que todas tenemos la razón, no. Cada quien, dependiendo de la percepción que tenga o lo que ha vivido, le da esa realidad. ¿Qué pasa con estos estilos de crianza? Donde nosotros le decimos al niño, las cosas son así, 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 así. Estamos hablando de esos estilos de crianza autoritarios. Que el niño entonces dice, mi mamá siempre tiene la razón. Mi mamá nunca se interesa por saber lo que yo pienso. Entonces, o lo que yo siento, que es muy importante. Entonces se van a las redes sociales, hacen las llamadas comunidades, donde hablan de, por ejemplo, diferentes temas. Entonces, cada quien cuenta, no, es que mi mamá es así, mi papá es así. Entonces, en esa comunidad toman decisiones. Por eso es que nosotros tenemos que preguntarle también qué es lo que tú piensas, sobre lo que te estoy diciendo, ¿qué opinas? O sea, darle la oportunidad a ellos de expresar. Claro, porque ellos son seres pensantes. Y también que quizás no, a nosotros nos criaron con esa idea de que los padres nos las sabemos todas. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque todos los días aprendemos algo nuevo. Y a veces los hijos nos dan lecciones. Entonces, tenemos que comenzar en ese sentido a ser un poco más abierto y mejorar la comunicación. Yo digo que es inevitable el contacto con la virtualidad, porque pues ese es el desarrollo que lleva el mundo entero. Pero si nosotros también le inculcamos a los niños que es necesario hacer ejercicio, salir a hacer un deporte, estar en clases de artes, cualquiera que sea, a guiarlos también hacia otros temas diferentes que nada tienen que ver con una pantalla, ellos también van a neutralizar ese contacto y eso que les llama tanto la atención, y van a estar activos físicamente y también mentalmente. Entonces, en esto sí tienen que ver mucho los papás que están criando hijos en este momento, los abuelos,
para que de alguna manera los niños no caigan en acoso, en estar en contacto con temas que de pronto no deben estar viendo, ¿sí? Y también en tener contacto con personas desconocidas que se hacen pasar por niños o adolescentes y que lo que quieren es sacar información del niño y muchas veces llegar a tener acceso a ese niño. Entonces hay un peligro latente ahí que debemos enseñarle a los niños que puede pasar, porque cuando empiezan a preguntarle dónde vive y con quién vive y a qué hora sale del colegio y en dónde y cómo, o sea, es mucha información y esa información no se le debe dar a ningún desconocido. Ahora los niños empiezan a tener unos amiguitos a través de redes sociales. Ah, no, es que lo conocí porque es amigo de no sé quién, de un amigo de un amiguito. ¿Realmente sí será amigo y sí será un niño? ¿Y no será que hay algún adulto detrás de una carita de un niño y está averiguando cómo tener contacto directo físicamente con el niño que está en pantalla? Entonces, sí hay la necesidad de estar pendiente de todo eso y de qué es lo que el niño está haciendo, de revisarle y que si en algún momento nos damos cuenta que el niño hay juegos que son interactivos y que se hacen como en un tiempo real y que se juega con otra persona que le está hablando todo el tiempo. ¿Sí será que es un niño el que está allá al otro lado de la pantalla? No siempre ocurre eso. No. Hemos visto que, por ejemplo, en Colombia había una campaña donde en diferentes departamentos se veían casos de policías que se dedicaron a meterse en ciertos perfiles de Facebook, a contactar a esos niños, a esos adolescentes, y se hacían pasar por personas de su misma edad. Y llegó el momento, después de 4 o 5 veces que estuvieron en contacto, que se contaron muchas cosas que son muy personales, los citaron a un sitio determinado de esa ciudad. Y cuando llegaron, eso fue parte de esa psicoeducación. Decirle, mire, en mi caso, yo no soy esa persona que era tu amiguito. Yo no tengo la misma edad que tú. Si no hubiese sido yo, como funcionario público, hubiese sido realmente un pedófilo, hubiese sido otra persona con esa malicia que quería venir a hacerte daño, que quería abusar desde cualquier punto de vista de ti, tú hubieses venido hoy y le hubieses abierto esa puerta. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñarle a los niños, a los adolescentes, que no todo lo que se ve en las redes sociales, no todas las personas con las que podemos contactarnos son realmente quienes dicen ser. Sí. Y yo creo que es muy importante, o sea, que ellos se abran a la confianza, porque habrá niños que no lo expresan por miedo, que me van a decir, o por pena, o sea, por alguna situación. Entonces, como darles ese espacio de que ellos confíen en uno, mamá, papá, me pasó esto, ¿sí ves? Entonces, no hay como romper esas barreras que a veces ponemos como que es el padre, entonces a veces los hijos también como ay, como si le cuento esto, ¿qué me va a decir? Entonces, como crear también esos lazos de confianza para que ellos puedan expresar todo eso. Y también hablar con los niños diciéndole lo que podría pasar a través de una conversación virtual y que hay signos de alerta que también le pueden indicar a uno que no está hablando con una buena persona, como que si le están pidiendo váyase quitando las prendas, vamos a jugar un jueguito donde si pierde se tiene que quitar una prenda de vestir. Eso no está bien. Claro. Y eso ya nos indica que esa persona que hay del otro lado está queriendo es ver mucho más allá al niño y el niño simplemente está jugando. Entonces
Esos son temas que tenemos que hablar con los niños para que en cualquier caso, si comienzan a haber ese tipo de conversaciones de juegos, pues lleguemos hasta ese punto, porque ya sabemos que no es una persona buena la que hay del otro lado, ¿sí? Pero no siempre es una persona desconocida quien puede hacer eso. Muchas veces nos encontramos, sobre todo en los liceos, que los niños, que los jóvenes comienzan a tomarse fotos. Sí. Y quizás hay unos que son más osados y le envían al novio, a la novia, algunas fotos que son comprometedoras. Sí. Y luego entonces esa persona quien recibió esa foto la coloca en las redes sociales y la expone. Y entonces ahí comienza el llamado acoso cibernético. Mira que hay una película, yo vi una película, no recuerdo el nombre, que sucede así, ella le manda una foto al novio y esa foto se extiende por toda la universidad, entonces eso genera un bullying, una cosa pero impresionante y la chica termina suicidándose. Esa era de una inteligencia artificial, creo. Sí. Sí, entonces otra cosa que es importante es el hecho de que los padres, como muchas veces no tienen información del riesgo, y no vamos a estigmatizar a las redes sociales como que todo es malo. No, todo no es malo. Porque eso depende de la madurez de la persona, depende del acompañamiento del representante, para qué utiliza las redes sociales, qué tipo de contenido ve, cuál es el tiempo que está en esas redes sociales. Pero sí tenemos que entender que hay padres que por desconocimiento, ellos piensan que todo lo que sus hijos están haciendo está bien. Vemos en TikTok niñas a temprana edad mostrando su cuerpo. Vemos niños que también están bailando, que no es un baile ni acorde a la edad que tienen, ni para tampoco hacerlo en esa plataforma. Y cuando nosotros le preguntamos a los padres, no, pero tranquila, que si tienen tantos likes, ellos le pagan por eso. Entonces, por la situación económica, hay personas que están permitiendo que sus hijos hagan contenido y lo suben a las redes sociales exponiéndolo. Sí. ¿A qué los ponen? A pedófilos, a que sean extorsionados, a que los secuestren. ¿Sabes? Son múltiples los riesgos. Y también comienza ¿desde dónde? Desde la ignorancia, desde la desinformación, o pensar que como ellos pueden tener acceso al celular, todo les es permitido, ¿saben? No hay un peligro. Eso es un tema complicado con los abuelos que cuidan los niños, porque por lo general ya hoy día hay muchos abuelos que saben manejar el celular y eso, pero hay muchos que no lo saben, que desconocen. Entonces los abuelitos que cuidan a esos niños, entonces, o sea, si no hay como ese direccionamiento también. No, y que también se queda uno aterrado, que los niños ahora no están pidiendo un juguete de Navidad, sino el iPhone no sé qué, o sea, algo carísimo, y los padres metiéndose en deudas para concederle los deseos a los niños. Porque ahí viene otro error. Entonces dice que a mí me criaron con mucha escasez, con muchas carencias. Y entonces ahora yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. U otra cosa es el de, como no puedo estar tiempo con mi hijo por mis deberes o mis labores que desarrollo, entonces ¿qué hago? Le doy a mi hijo lo que, o sea, como quien dice, compensando el tiempo que no puedo estar con él, pero entonces le doy entonces, lo que me pide. Es un sentido de culpabilidad. Sí, claro. Todo el tiempo me siento culpable, y en ese sentimiento de culpa le estoy haciendo daño a mi hijo. Bueno, yo quiero contar una historia, algo muy personal con respecto a mi nieto. Él desde pequeñito yo me quedé sorprendida, él tiene apenas 3 años y medio, pero a más temprana edad él usaba el celular, veía que el internet fallaba, apagaba el internet, prendía los datos. Yo me quedaba sorprendida viéndolo. En estos días yo he estado monitoreando siempre cuando él está conmigo lo que él está viendo. Llega a la casa, YouTube Kids, él busca un programa. Yo me siento ahí al lado. Yo le digo, no, quite eso, que eso es feo.
uno no puede hacer como le decían a uno, lo quita y ya. Sí. No, uno tiene que explicarles que así no se habla, es que eso no es manera de comportarse con papá, con mamá, pero todo es un aprendizaje hasta para uno. Uno ve, por ejemplo, Peppa Pig, y yo veo cantidades de madres o padres que ponen al niño frente al televisor, y Peppa es desobediente. Peppa desafía a papá y a mamá. Marshall y el oso, también ella es desobediente. Hay otra ¿cómo se llama? Del monito. Jorge el Curioso. Jorge el Curioso. Jorge el Curioso hace todas las travesuras escondidas y al final viene como que no hubiese hecho nada. Entonces parece que son inofensivas, pero ese niño que todavía no tiene ese desarrollo cognitivo, que no tiene esa madurez, va a comenzar a copiar, a modelar todo lo que está viendo en algo tan inofensivo. Bueno, yo creo que al respecto hay mucho que hablar, mucho que analizar, pero pues nuestro último mensaje es que sigan amando a los niños, a los adolescentes, demostrándoles todo el tiempo su amor, su aprecio, y síganlos guiando. Hay que hablar, hay que comunicarse directamente y hablar abiertamente sobre esos peligros que pueden haber en las redes sociales. Puede que el niño no esté fuera de casa, que esté todo el tiempo ahí, pero también puede estar expuesto aún estando encerradito en el cuarto. Claro, y yo creo que los tiempos son muy importantes. A veces no hay cantidad de tiempo, pero debe haber calidad. Y que en esos espacios que podamos compartir con ellos, pues sea muy enriquecedor y muy productivo, de salir a jugar. Sí, por ejemplo, a veces Mateo me dice, mamá, a veces no juegas tanto conmigo. Y yo, sí, hijo, tiene razón. Entonces yo me voy con él al entreno, lo grabo, lo aplaudo, lo hiciste muy bien. Entonces es como volver a retomar, o sea, que no solo nuestro mundo tiene que girar en torno a un teléfono, a una red social, sino también como que esos espacios sean de mucha calidad, para que ellos sientan que no tengo que estar todo el tiempo metido en el celular, porque es que mis padres trabajan, o no juegan conmigo, o no charlan conmigo. Entonces también eso es muy importante. Y también muy importante guiarlos hacia temas que realmente lo ayudan a crecer, a aprender, a ampliar su espectro en la vida, ¿sí? A través de las redes sociales se puede conseguir demasiada información con respecto a sitios en el mundo, a investigación sobre temas, ampliar sobre temas que de pronto ellos están viendo en el colegio, y eso ya hace parte del día a día de los estudiantes que muchas veces ellos solitos amplían el tema porque les quedó funcionando. Entonces llegan del colegio, ay mami, nos enseñaron sobre este tema, y lo pueden ampliar en el teléfono, ven videos, y luego tienen mucha más información que la que recibieron en el colegio. Entonces hay que aprender a manejar el teléfono, los contenidos, y bueno, lo principal es siempre estar atentos de qué es lo que están consumiendo los niños. Y algo que también es importante es mejorar la comunicación, sí, esa comunicación efectiva. El involucrarlo en algunos temas que son para mejorar el trabajo en equipo en la familia, darles responsabilidades, colocar lo que son esas normas de convivencia, hasta qué hora se pueden utilizar los celulares. Vamos a ver un contenido que sea algo productivo. Mira, vamos a hablar sobre el acoso cibernético, vamos a hablar sobre la pedofilia. Sentémonos con ellos, veamos un video, algo que sea acorde a la edad que tienen, que ellos puedan entender que no es mamá, que no es papá, que no es la abuela, sino que es algo que está ocurriendo a nivel mundial. Vamos a inscribirlo en actividades deportivas, en algún tipo de actividad que los mantenga
lejos de las redes sociales, vamos a decirle te amo, yo confío en ti, yo creo en ti, yo sé que tú vas a venir a mí cuando me necesites, que ellos no tengan que buscar en esas personas que desconocen, que se hacen pasar por sus nuevos amigos, lo que pueden tener con nosotros, que haya esa confianza, que haya esa comunicación y que también nosotros trabajemos en su autoestima. ¿Cuántos de nosotros le decimos a los niños, no vales, no sirve, no puedes, eres bruto, nada lo haces bien? Y entonces comenzamos en el hogar a afectar esa autoestima. Y cuando el niño viene y conoce a sus amiguitos en las redes sociales, ellos le dicen lo contrario. Tú eres importante, tú vales. Entonces ellos se refugian en ellos hasta ese punto de contarle todo, incluso hasta de darle número de cuentas. Sí. Y vienen entonces otros problemas que no hablamos, porque es otro tema, que es esas compras en línea, que los padres desconocen hasta que llega el momento que lo ven reflejado en sus estados de cuenta. Entonces, este es un tema que es importante, pero todo comienza ¿dónde? En el hogar. En el hogar. Y también que hay que respetar el tiempo de sueño. O sea, hasta esta hora vamos a estar activos, ya tiene que tener listo lo del estudio del otro día, sus útiles, su ropa, ¿sí? Crear hábitos que sean sanos para ellos y que puedan dormir las horas que deberían dormir para que al otro día estén activos y estén en disposición de estudiar y de pasar todo un día de actividad. Es importante. Bueno, muchísimas gracias a usted por acompañarnos hoy. A Clarita, un saludo muy especial para Milena y nos vemos en el próximo programa.